dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hasta el versículo, hermano, Salmo 119, del versículo 9 al versículo 16. Ok, ya mi hermano. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Hermanos, el Salmo 119 es una joya preciosa en la que nos expone la riqueza de la palabra de Dios y cuán deseosas son para el autor de una manera tan genuina, de una manera tan profunda que nos inspira a poder desear lo mismo, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? El joven, ¿cómo se conservará puro? Atesorando tu palabra. Esa es la clave, no solamente para el joven, sino para todo aquel que desee llevar un camino recto e íntegro delante de Dios, guardando su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Entonces, por esa razón, por ese deseo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo tanto, guardo mi corazón, en mi corazón tus dichos, justamente para producir el efecto. Yo no quiero pecar contra ti. Miren, en el versículo 11 hay una maravillosa relación de causa y efecto. En mi corazón he guardado tus dichos. He guardado, están aquí atesorados en mi corazón. Por lo tanto, el efecto que va a producir de que yo guarde en mi corazón tus dichos, no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, reconoce el lugar de gloria del Señor y le exclama, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré mis caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Y bien, mis hermanos, este es el momento en el que justamente entendiendo la razón por la cual consideramos valiosa la palabra de Dios, porque es la voz misma de Dios con la que creó todo el universo y a la que hoy nos acercamos para estudiar y aprender los principios acerca de cómo interpretarla correctamente, vamos a rogarle su ayuda para que el Espíritu Santo sea con nosotros durante este tiempo y no sean solamente principios meramente intelectuales, sino más bien, hermanos, que conecten nuestra mente con nuestro corazón, se convierte en uno solo, es lo que el Señor hace para poder, hermanos, ser amantes suyos, adoradores genuinos. Amado Dios, te rogamos, Padre Celestial, para que en esta noche que tú nos has regalado por tu gracia y por tu misericordia, nos concedas la convicción de que nos estamos acercando no a cualquier libro, no a cualquier constitución, ni a cualquier señor material de leyes. Nos estamos acercando al libro por excelencia. Nos acercamos, oh Señor, a tu voz plasmada en palabras. Tu escritura, Señor, ha sido manifestada a tu creación. Por lo tanto, hoy queremos vivir fieles a tu ley. Señor, desearla con todo nuestro corazón para no pecar contra ti. Señor, queremos mantenernos puros, íntegros, rectos. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Permítenos, Señor, que nuestra carne se someta hoy a cualquier, Señor, deseo que vaya en contra de tu corazón, que vaya en contra de tu palabra. Y por lo tanto, Señor, queremos mantenernos, como lo exclama en el versículo 10, buscándote siempre con todo nuestro corazón. Ayúdanos, amado Dios. Te lo rogamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, queridos hermanos. El Señor los bendiga una vez más. Estamos aquí entonces
estudiando la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, aprendiendo acerca de cómo interpretarla. Ya me han entregado la primera tarea correspondiente el día de mañana y quiero decirles, a modo de un incentivo, voy a estar regalando un libro del pastor Tim Keller, ¿sí? Voy a estar regalando un libro del pastor Tim Keller a la persona que se esfuerce en poder presentar a tiempo, ser el primero en presentar su tarea, y que me la haga llegar. Por ejemplo, no, o sea, no esperar hasta el sábado en la noche. Si no, pueden mandarme la foto antes, pueden mandármela el viernes, el jueves, hoy mismo, si quieren, me pueden mandar la tarea que les voy a dejar hoy día o más tarde. Y a los que, por supuesto, tengan esa constancia, a los y las que tengan esa constancia, para que no se sientan excluidas las hermanas, voy a regalar el libro de Tim Keller y uno de John MacArthur. Ustedes saben que estuve en una librería cristiana hace muy poco y pude comprar bastantes materiales también para regalar, así que tengo mucho amor para dar por medio de estos libros. Y yo quiero que, por supuesto, también sea el resultado de que ustedes también estén presentando sus tareas a tiempo. Así que el hermano o la hermana que presente a tiempo, o sea, el primero en presentarlas cada semana, va a recibir este material. Así que, mis hermanos, hemos estado revisando, voy a pasar a compartir mi pantalla. Hemos estado entendiendo el significado de lo que es exactamente la hermenéutica, que es la hermenéutica bíblica, la interpretación correcta de la palabra de Dios. Para eso, ¿qué hacemos? Exégesis. Queremos extraer el significado del texto bíblico. Lo que hemos estado viendo la semana pasada aún no es exégesis, son los pasos previos para poder hacer una correcta exégesis. ¿En qué nos encontramos? Observando. ¿Qué nos encontramos? Observando las oraciones gramaticales, los detalles de las palabras gramaticales. El día viernes anterior, yo creo que todos los que estamos aquí presentes vimos la ilustración de el pez que le dejó el maestro Agassiz a su alumno para que observara y observara y observara aquel animalito en aquella pecera para que se diera cuenta de los más mínimos detalles acerca de lo que tenía como tarea. No era solamente ver que tenía 2 ojos, aletas y escamas, sino era poder ver de manera detallada y profunda aquello que a simple vista no se ve. Es por eso que estuvimos hablando esto, ¿no? Aprender a saborear el alimento espiritual, por estar satisfechos y no conformarnos con una simple papilla para bebés. No conformarnos con un simple puré de camote, un puré de zanahorias, sino conformarnos con lo que el banquete espiritual nos ofrece. Pero muchas veces, por no haber tenido una correcta enseñanza acerca de cómo interpretar la Biblia, nos conformamos con esto. Y que como resultado, ¿qué obtenemos? Desnutrición, obtenemos cristianos famélicos, obtenemos cristianos que persiguen a falsos predicadores, y esto es, por supuesto, debido a 3 malas costumbres que debemos eliminar: leer la Biblia con rapidez, tener pereza al acercarnos a la escritura y, por supuesto, no conocer, ignorar los principios básicos de interpretación bíblica. Todo eso ya lo estamos estado viendo la semana pasada y son errores que debemos eliminar. Yo de verdad espero, queridos hermanos, que con estos audios que estamos compartiendo diariamente nos acostumbremos a separar tiempo valioso para las escrituras. Yo creo que con estos audios, si es que ustedes están siendo fieles con oírlos y estudiar allí con sus Biblias a la mano, no van a estar separando menos de 45 minutos al día. Diariamente estamos acercándonos a la palabra 45 minutos y ustedes creen que eso no va a tener un efecto transformador, santificador, completamente sorprendente para una generación que no se ha caracterizado por buscar la palabra del Señor? Por supuesto que sí, hermanos, lo va a tener un efecto santificador en el que nosotros mismos nos vamos a sorprender para bien. Vamos a decir, el Señor está haciendo cosas en mi vida de que
Yo tan solamente antes se lo pedía, pero no veía. Pero todo está por medio de luchar contra nuestra carne y siempre estar presentes de que estos malos hábitos han sido los que han corroído a las buenas intenciones de nuestros hermanos en los antepasados y los contemporáneos. Hoy los jóvenes se aburren si tú les predicas más de 30 minutos en un sermón en la iglesia. No les gusta si es que les aconsejas por medio de una larga charla de 40 minutos. No les gusta estar en discipulados de 2 o 3 horas, no les gusta. Justamente porque quieren algo inmediato. En lugar de prepararse algo saludable, solamente lo que hacen es irse a el centro comercial, al patio de comidas, ver lo que les parece más atractivo y se llenan de pura comida chatarra, de pura comida rápida, y lo que hacen es estar simplemente cavando su propia tumba por una mala alimentación espiritual. Eliminemos la rapidez. O sea, ese versículo al día. A ver, ¿qué dice acá YouVersion? ¿Qué dice acá la Biblia? Ah, ya, meditar en tal versículo. Ok, Dios quiere que haga esto, 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 punto, ya. Esto, por ejemplo, es algo que yo no comparto. Lo puedes usar, lo puedes leer como un complemento a tu estudio diario, porque hay ilustraciones que te pueden servir, porque hay comentarios que te pueden servir de estos pequeños análisis que pueden hacer algunos comentaristas. Sin embargo, esto está trayendo una grave consecuencia al pueblo de Dios, que es perseguir a falsos predicadores, decirle amén a todo lo que le suene bonito y, por supuesto, desarrollando un escaso esfuerzo hacia la comprensión bíblica. Dios está hablando por medio de su palabra hoy en el siglo XXI, hoy el 29 de enero del 2021 el Señor está hablándonos. Pero si no nos acercamos con convicción, no nos acercamos con fe, no nos acercamos con conocimiento, con disposición, no vamos a, por supuesto, ver ningún obrar del Señor, sino más bien vamos a ver el obrar de nuestra carne. Vamos a ver respuestas que antes no teníamos, vamos a estar perdiendo batallas que antes quizás ganábamos en nuestras fuerzas, pero ahora ni siquiera en nuestras fuerzas podemos vencer estas batallas. Entonces tenemos que eliminar esto, desarraigarlo desde lo más profundo. Para poder evitar la desilusión en nuestra lectura, tenemos que leer con perspicacia y con discernimiento. La perspicacia es percatarnos de las cosas que pasan inadvertidas para los demás y el discernimiento es lograr la capacidad de entender el significado. Esas deben ser nuestras características, la perspicacia y el discernimiento, ser perspicaces. Así que, Elio, anota esa palabra para que cuando te pregunten en tu simulacro o en tu examen de admisión, ya sepas qué responder. Lo mismo para Rebeca y para Jeremías, que le acabo de ganar en PES 8-2. Bien, aquí vimos dos frases, ¿no? Si nos conformamos con una lectura rápida y sin discernimiento, nos quedaremos desnutridos espiritualmente, ¿sí? Debemos nosotros avanzar en nuestra lectura, no apresurándonos en hacerlo rápido, no, sino más bien yendo paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta fue, ¿vivirás comiendo salvapapas toda tu vida? Tú decides, demanda que nos esforcemos, nos dediquemos. ¿Cómo? Observando cada detalle de la palabra del texto. Esta palabrita, hermanos, que comienza con o de oración, no debe irse de nuestra mente jamás. No debe irse de nuestra práctica bíblica jamás. La observación. Tú quieres tener éxito bíblicamente hablando, ¿no? Para poder encontrar el significado del texto, tienes que ser un profesional de la observación, un observador apasionado. Estoy repasando tan solamente, ¿sí, mis hermanos? Así que permítanme estos minutos para ello. Nuestra lectura, por ende, debe ser cuidadosa, pausada, detenida, deleitosa. Pregúntate, ¿te estás deleitando cuando lees la palabra del Señor? ¿Cómo está siendo tu respuesta ante la palabra del Señor? Hermanos, miren, ya estamos 29 de enero. Ayer hemos culminado el libro de Mateo. Ayer hemos culminado el libro de Marcos. Y si por A o B tú te perdiste o te saliste del hilo de Nehemías o de Esdras, que también ya lo hemos terminado, adhiérete hoy a la Biblia, a la lectura que estamos haciendo. Hoy hemos compartido los audios de Génesis 30,
de Esther 6 y hemos comenzado el Evangelio de Marcos y el libro de Romanos, la primera carta de Pablo. Romanos 1 y Marcos 1. Así que si por haber tú sientes que te atrasas, deja de estar diciendo, uy, ¿verdad? Me atrasé. Y al día siguiente no completaste los 4 audios. Entonces, mejor escucha los que no escuché ayer. Escuchaste los de ayer, pero no escuchaste los de hoy. Y así vas posponiendo y posponiendo y posponiendo y se va haciendo una cadena interminable y va a llegar a fin de año y tú vas a seguir en Génesis todavía. Entonces, ten paciencia, es un proceso, ¿no? Que toma mucha disciplina, pero siempre es bueno estar al tanto de qué se está hablando hoy, ¿no? ¿Qué se está enseñando hoy? Así que yo también voy a estar comentando, hermano, y te acuerdas que lo hemos leído esta semana, hemos estado leyendo acerca de cómo Mardoqueo anunció al rey Asuero de que un par de eunucos estaban tramando hacerle daño, ¿no? Y usted me dice, ¿qué? ¿Quién es Mardoqueo? ¿Eunucos? ¿Qué es eso? ¿Asuero? ¿Hay un rey Asuero en la Biblia? Entonces, para que no estemos perdidos, tenemos que estar al tanto de lo que se va compartiendo, ¿sí? Si Amén. ustedes se han dado cuenta, ya desde esta semana, vengo compartiendo los audios desde la mañana, desde la mañana. Sí. Algo que al principio del año particularmente se me hizo difícil por la excesiva carga laboral, no poder tomarme el tiempo de grabar en la mañana. Entonces lo que estoy haciendo es, como lo hice el día lunes, levantarme muy temprano y grabar todos los audios de arranque, y si por ahí a veces se me complica, grabo unos 2 o los 3, o como hoy, que grabé tan solamente uno, y en el transcurso del día envío los restantes. Hay que dedicarnos el tiempo. Hay que dedicarnos el tiempo, hermanos, y el sacrificio para poder estar leyendo la palabra y estar en sintonía todos los miembros de la iglesia. ¿Sí? 10 consideraciones necesarias para realizar buenas observaciones en nuestra lectura, y estuvimos viendo que debemos, por supuesto, estar fijándonos de las palabras repetidas. Como este dibujito que está aquí, que aparece en su gráfico, debemos ser observadores, estar así atentos con nuestras Biblias abiertas, resaltadores, marcadores, todo lo que nos ayude a identificar palabras repetidas. Ahí estuve viendo la tarea de el hermano que me entregó primero su tarea y me enseñó cuántas veces se repite la palabra permanecer en Juan 15, y efectivamente, o sea, es una buena cantidad. El verbo como tal, permanecer, o en sus conjugaciones. Y es lo que tienen que observar. Es observar, o sea, no están haciendo nada, nada, nada sobre esfuerzo, solamente es observar. Y yo creo que aquí todos leen bien. Si por allí ustedes me dicen, Juan Diego, tengo miopía de 5.5, ya te digo, bueno, hermano, tienes una catarata ahí, no te has dado cuenta, anda al seguro para que te operen. Pero bueno, después de que sacaste dado cuarentena, tendrías que esperar hasta el 15 de febrero, si es que no la larga. Pero si no tienes cataratas, si es que no tienes ninguna complicación para observar, aprovecha tu vista. Nuestra hermana Elizabeth nos lo comentaba hace más o menos 2 años, o sea, se arrepentía del tiempo que había perdido por no memorizar la Biblia, porque ella dice que lo que más le causaba dolor era ver la Biblia, pero no poder leer absolutamente nada. Por las mismas palabras de la hermana Elizabeth, es lo que estoy tan solamente repitiendo. Y creo que ese día estuvo el hermano Felipe, la hermana Lucy, que escucharon lo Sí, que hermano. expresó nuestra hermana Elizabeth con mucho dolor, con mucho pesar. Es por eso que alentamos a Jeremías a que memorice, y alentamos a todos, nos alentamos, los aliento a todos a que memoricemos, hermanos. Quizás no todos se sientan en la capacidad de poder decirme todo un capítulo completo, pero recuerdo que en el mes de julio del 2019, un hermano, yo estaba conversando con él justamente para ver si es que la palabra de Dios estaba causando impacto en su corazón, y este hermano empezó a decirme y a describirme de manera como un recorrido perfecto Juan 14 desde el versículo 1. Muchos se saben Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero este hermano me dijo del versículo 1 hasta el versículo 10 aproximadamente. O sea, me dijo el antes y el después de Juan 14:6. Y ese hermano se encuentra aquí presente. Su nombre es Carlos Reyes,
que, o sea, él siempre, ¿no? Que me dice, Juan Diego, con paciencia, ¿no? Tiene 70 años y el Señor es quien hace la obra. Y bueno, Carlitos, creo que nunca se lo he dicho, pero yo estoy completamente alegre y agradecido con el Señor por la obra que viene haciendo en su corazón. Es definitivamente el Espíritu Santo quien pone esa disposición en su vida y le da esa rapidez mental que, que tiene solamente quizás una explicación bíblica, porque usted está acercando con esa disposición de satisfacción en la palabra del Señor. Así que, Carlitos, yo también lo aliento mucho a que siga en esa misma dirección. Es para mí un honor poder contar con un hermano de su edad, Carlitos, pero con esa rapidez, con esa disposición. Ya quisiera llegar yo a la edad de usted y tener esa lucidez, esa rapidez, y que el Señor se glorifique por medio de esto para que lo siga capacitando y Dios lo pueda usar con los dones que el Señor le ha otorgado, querido hermano Carlos. Y así con Amén. todos. Y así con todos, mis amados hermanos. El Señor es bueno, su misericordia es inagotable para con sus hijos. Basta que le pidamos. Hemos leído en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará. No tienen porque no piden. Y si piden, piden porque no tienen fe. Eso lo dice Santiago. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedid y se nos dará. Tocar y se nos abrirá. Hermanos, debemos estar seguros de que Dios es nuestro Padre. Ustedes saben que yo hace más o menos 9, 10 meses le dije al Señor, si es que yo no leo completamente tu palabra, me muero. Señor, llévame, quítame la vida. Y así de radical fue esa oración que lo hice con un corazón abierto, genuino, aquí en mi habitación. Los mejores momentos que he pasado a solas con el Señor han sido aquí, en mi cuarto. Y el Señor me lo concedió, hermanos, a un joven indisciplinado, un joven que lucha, un joven que no se ha caracterizado toda su vida por ser un estudioso. Yo conozco mis limitaciones, yo sé que no soy tendido a la lectura, yo sé que no soy tendido a poder investigar, yo sé que no soy tendido a todas esas acciones intelectuales que son necesarias para el ministerio ciertamente. Y porque las necesito, clamo a mi Padre y pido por su ayuda. Así que, hermanos, si es que ustedes tienen complicaciones para memorizar o aprenderse, o sea, no memoricen por memorizar, simplemente lean y lean y relean y observen y observen y observen hasta que todo quede grabado en sus corazones. Hoy yo puedo decirles qué dice Juan 1, claro, no con detalle, pero puedo saber de qué trata Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, Juan 5 y así hasta Juan 17, porque el estar predicando, el estar compartiendo, el estar estudiando la palabra hace que, por supuesto, tenga la palabra de Dios ya aquí en mi mente, en mi corazón. Y todo eso, hermanos, tiene un efecto santificador. No nos olvidemos de ello. ¿Se acuerdan por qué, por ejemplo, se repite la palabra santo, santo, santo en Isaías 6:3? Porque tiene una intención. Cuando una palabra se repite es porque hay una intención por parte del autor. Y eso no nos debemos olvidar. Los contrastes, justamente los contrastes aparecen cuando encontramos palabras como por ejemplo, sin embargo, en cambio, más, pero. Este último domingo estuvimos viendo un pequeño contraste, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. ¿Se acuerdan? Jesús, esto lo dijo en el versículo 3. Y digo esto para que mi gozo esté cumplido en sí mismo, mi gozo sea cumplido en sí mismos. Y para que mi gozo sea cumplido en sí mismos, para que el gozo, mi gozo esté en sus corazones. Hay un contraste entre la presencia de Jesús y el momento en el que va a partir ya a la presencia celestial. Entonces, cuando vemos un contraste, tenemos que prestar mucha atención porque van a haber cosas que se están oponiendo. Debemos buscar elementos, ideas que se contrastan. Debemos preguntarnos, cuando encontremos un pero, un sin embargo, un en cambio, un más, ver qué se está contrastando. Más Dios muestra su amor para con nosotros. Ok, más Dios muestra su amor. Ahí hay un más, un contraste. Dios muestra su amor, ¿no? Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una comparación, o sea, es una oposición entre quiénes, entre Dios, para ver la majestuosidad de su amor, en que a pesar de que nosotros somos pecadores, Él muere y da su vida por nosotros, en comparación a cualquiera de nosotros.
que podríamos dar la vida por un justo. Por ejemplo, hermanos, ¿alguno de ustedes podría dar la vida por algún familiar? Si, por ejemplo, ustedes que aquí veo padres, madres, si alguno de sus hijos necesitara algún riñón suyo, algún corazón suyo, algún órgano suyo que ponga en riesgo su vida, ¿ustedes asumirían el riesgo para salvar la vida de su familiar? Yo creo que la respuesta sería positiva. Entonces, ustedes podrían estar dando la vida por un justo. En cambio, pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. ¿Está clara la idea, hermanos? Ahí, por ejemplo, estoy mencionando un claro gráfico de lo que es la contrastación. Bien, cuando vemos comparaciones, tenemos que estar atentos a las cosas que se están poniendo en similitud. Observar las palabras así como o así mismo. Y preguntarnos, ¿en qué se asemeja esto con lo otro? Ahí les dejé la tarea de la lengua, ¿no? ¿En qué se asemeja la lengua o con qué está comparando Santiago? La lengua con qué la está comparando. La está comparando con tal, tal, tal. ¿Por qué? Eso no es la tarea. La tarea no es por qué la compara. Tú tienes que hacer la pregunta. Aún no estamos buscando el significado, estamos tan solamente observando y hacernos las preguntas que necesitamos, ¿no? Aquí por ejemplo, en los contrastes nos debemos preguntar, ¿por qué se está contrastando estas palabras? Y dejarlo allí. ¿Por qué Pablo contrasta el amor humano con el amor de Dios? Es aquí donde hacemos las preguntas, nuestras anotaciones, las observaciones. Acuérdense que tenemos que tener nuestra hoja de listas. ¿Sí, mis hermanos? Listados. Los listados. ¿Cómo yo me doy cuenta de los listados? Cuando aparecen acompañados de comas, ¿verdad? Y ya lo vieron ustedes en los frutos del Espíritu Santo. Más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, y aparecen los 9 frutos del Espíritu Santo. Me acuerdo que me fui a un campamento en el año 2006 en el colegio cristiano en el que yo estudiaba, en el Robert de Tourneau, en el que se está desarrollando actualmente la Alianza Cristiana y Misionera de los Olivos, y me hicieron hacer una palomita con un corazoncito, con cada fruto del Espíritu Santo. Nunca me voy a olvidar de esa pequeña dinámica, así que de repente Blanquita puede hacer una dinámica para que también la hagas con los niños, hacer un origami, una palomita que representaba o simbolizaba al Espíritu Santo, y con un collarcito, era como una lista de corazones con cada uno de los frutos del Espíritu Santo. Muy lindo. Y en esa época me aprendí todos. Hoy, si es que los digo los 9 de memoria, por allí me estaré olvidando de alguno. A veces me olvido de gozo, a veces me olvido de templanza, a veces me olvido de dominio propio. Pero en esa época me acuerdo que tenía la edad de Jeremías y me lo aprendí todititos los frutos del Espíritu Santo. Un premio a ver quién se aprenda las obras o ¿no? Completos. Todo el versículo 18, 19, 20, 21, 22 y 23, donde se mencionan las obras de la carne versus las obras del Espíritu. Ahí también vemos un contraste. Las obras de la carne, pero las obras del Espíritu son ta, 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 ta. Las obras de la carne son claras, dice Efesios, más las obras más los frutos del Espíritu son, y se menciona. La relación de causa y efecto. Los autores bíblicos muchas veces usan una causa o mencionan una causa para luego mencionar o detallar su efecto, ¿sí? Vimos algunos ejemplos, como por ejemplo el que aparece, aquí lo tengo, lo que estuvimos viendo la semana pasada, Romanos 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna. ¿Qué ocasiona la muerte? ¿Qué causa la muerte? El pecado. O sea, el pecado es la causa, el efecto es la muerte. Por otro lado, mi jefa me está escribiendo a esta hora. 10:42. Hasta que me envía una información. Bueno, ya voy a poner vibrador. Entonces, estábamos viendo la causa, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 13:6 dice, cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. ¿Cuál es la causa? Que el Señor me ha colmado de bienes, ¿no? Y el efecto,
es de que estoy cantándole al Señor. Por otro lado, hermanos, el momento más importante, quizás en nuestras lecturas de la Biblia, al observar, va a tratar de bueno, la tarea que ya le dejé la semana pasada, y está con los verbos. Y esto va, por supuesto, a tratar nuestra sesión del día de hoy. En primer lugar, preguntarnos qué son los verbos. Los verbos, hermanos, son las palabras dentro de la oración que nos detallan acción o que nos muestran acción. Los verbos siempre nos van a mostrar acción. No les voy a dar la definición sintáctica, lingüística que ustedes han aprendido en el colegio. Simplemente yo quiero que ustedes se aprendan y se graben bien. ¿Qué es un verbo? La palabra que me indica acción. Acción. ¿Sí? Ejemplo. Juan Diego dirige la sesión de Zoom. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Dirigir. Juan Diego está dirigiendo la sesión de Zoom. Felipe leyó la palabra al inicio. ¿Cuál es la acción? Leer. ¿Qué hizo Felipe? Leyó. Entonces, para poder encontrar el verbo, siempre yo debo preguntar qué hizo, qué sucedió, qué pasó, para poder encontrar la acción. Y la importancia de los verbos radica en que justamente comunican la acción de la frase. Mi importancia en mi estudio bíblico hermenéutico me va a ayudar a poder saber de que la acción es justamente lo que yo estoy buscando para poder entender el significado. Aún no estoy buscando el significado, estoy tan solamente observando y anotando las observaciones. Hasta aquí aún no hay todavía exégesis como tal, pero todo lo que estoy observando me va a ayudar a hacer una exegética o una exégesis, perdón, correcta. Un estudio exegético sano, saludable. Debo observar y tomar suma importancia si el verbo aparece como imperativo. Anótenlo como tal porque después en un momento les voy a explicar qué verbos aparecen en imperativo y otros no. Imperativo. Observar y tomar suma importancia si el verbo aparece como imperativo. A veces sucede que por no conocer justamente estos detalles, los verbos, no conocer las palabras repetidas, los listados, vemos que solamente en muchas iglesias dicen lo siguiente, hermano, predica. Y solamente el hermano se pone a leer la Biblia, a leer, a leer, a leer y a leer. Esto normalmente sucede en iglesias pentecostales, en bautistas. He visto muy poco esta práctica, quizás en las bautistas pentecostales, que no sé por qué han hecho esa fusión en algunas denominaciones, pero las hay, aunque suene sorpresivo. Sin embargo, en la Biblia nos manda el Señor a darle sentido a lo que se está leyendo, como ocurrió en Nehemías y en Esdras. Acuérdense que Esdras, lo que dice Esdras 7, Esdras 7:10, que él dedicó tiempo para inquirir en la ley de Jehová. Miren, vayamos a la escritura. Esdras, para ver un ejemplo claro y que ustedes se den cuenta la importancia de poder prestarle atención a los verbos. Ustedes me van a decir cuáles son los verbos que están encontrando en Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Voy a apagar un momento mi cámara nada más para que la imagen no se congele. Veo que se está congelando un poquito, le he apagado para que mi imagen no se congele y el internet pueda fluir con tranquilidad. Dice, ahí lo tiene Carlitos Reyes, ¿usted lo tiene, hermano? Sí.
Esdras 7:10, léalo por favor. Porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ajá, muchas gracias, querido hermano. Solamente ese versículo. Aquí encontramos la triada de acciones que todo creyente debe tener, pero sobre todo todo maestro de la palabra de Dios, todo pastor, todo creyente que busca evangelizar. Y si todos estamos comprometidos con el discipulado, si todos estamos comprometidos con la evangelización, hermanos, debemos tomarle atención a Esdras 7:10. Dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿de quién se está hablando? ¿De quién se está hablando? ¿Cuál es el sujeto? Esdras. Esdras. ¿Sí? Esdras, ¿qué había hecho? Había preparado su corazón. ¿Cómo me doy cuenta? Del verbo. ¿Qué había hecho Esdras? Preparado. Esdras había preparado su corazón. El efecto, ¿para qué? ¿Para qué Esdras había preparado su corazón? Y aquí encontramos la triada de verbos. Encontramos el verbo inquirir, encontramos el verbo cumplir y encontramos el verbo enseñar. ¿Lo pueden notar ahí en sus Biblias? Encuentran el verbo inquirir, cumplir y enseñar. ¿Cómo me doy cuenta de que están en la misma clasificación? Porque todos están con el para, con esta preposición. El para aquí hace una preposición que nos indica el objetivo, la finalidad, el efecto. Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Sí? Y luego para enseñarla. Entonces, nosotros nos debemos dedicar a inquirir, conocer, examinar la palabra de Dios. Hemos dicho que nosotros no solamente debemos ser lectores, debemos ser estudiosos. O si queremos entender la palabra como lector, tenemos que estar acostumbrados a relacionarla como estudiar arduamente la palabra de Dios. Eso es inquirir, estudiar. Ahora, ¿para qué estudiamos la palabra de Dios? El versículo nos responde. No respondas tú porque, o sea, con tus propias palabras, deja que el versículo te responda. Y si el versículo no lo responde, es porque el autor no lo dijo. Y si te atreves a decir algo que el autor no lo dijo, estás creando ya tu propia escritura. Y si creas tu propia escritura, pues entonces la Biblia estaría siendo terriblemente ofendida. El versículo nos está respondiendo, ¿para qué yo voy a examinar, estudiar, apreciar, atesorar la palabra de Dios? Para cumplirla, para aplicarla, para yo poderla hacer realidad en mi vida práctica. Entonces, voy a inquirir la ley de Jehová para cumplirla. Este es un ejemplo que nos está ayudando a entender aquí los verbos, pero que también nos está ayudando a entender la finalidad que tenemos como cristianos. Así que estamos matando dos pájaros de un tiro. Estamos aquí viendo de que esta es la intención que estamos teniendo, hermanos. Debemos inquirir la ley de Jehová, ser estudiosos para cumplirla. No somos estudiosos para ganar debates, aunque sí debemos ganar debates, sí debemos discutir, sí debemos ir y presentar defensa del Evangelio, como lo hizo Pablo. Si ustedes han estado leyendo Hechos de los Apóstoles, vemos de que Pablo discutía. Antes yo le tenía miedo a esa palabra y le repetía lo que escuchaba en internet de que Dios no nos llamó a ganar discusiones. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios no nos llamó a ganar discusiones? ¿En qué parte? Que alguien me lo diga. No aparece. El Señor nos llamó a predicar su evangelio, a persuadir, y en la persuasión se genera la discusión, pero no a pelear, eso sí, por supuesto, ¿no? No a pelear. Y Pablo le aconseja a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, es decir, huye de que los debates se conviertan en un deleite para ti, porque acuérdense de que la oratoria era un arte en aquella época, así como lo es el teatro ahora, y el teatro en aquella época también lo fue, pero en aquella época la oratoria era un arte hermoso. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos
comprender la intención original del autor para darnos cuenta acerca de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Entonces, justamente para aplicarla. Entonces, estamos aquí presentando defensa del Evangelio con respecto a lo que el Señor nos llama a tener, ¿sí? El Señor nos está mandando a inquirir, ¿sí? A inquirir en su ley, a poder estudiar su palabra para cumplirla. Para poder siempre estar preparados, como lo dice Primera de Pedro 3:15, estar preparados para todos aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Presentemos defensa. Y luego de que ya estoy practicando la palabra de Dios, ¿cuál es el objetivo? De que tú estudies, apliques, que te quedes solamente con tu aplicación personal y digas, oh, sí, soy un mejor cristiano. No. Todo está relacionado en él y enfocado hacia el discipulado. Si ustedes ya escucharon o van a escuchar hoy día el audio de Marcos 1, ¿sí? Me estoy apoyando con una aplicación en la que descargo a veces los audios para no a veces desgastar tanto la voz y sobre todo cuando hay mucho que comentar, a veces ya me apoyo con otros audios. Van a escuchar en Marcos 1 que el Señor les dice, vengan que los haré pescadores de hombres. Vamos a tal ciudad porque tenemos que buscar y salvar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, hermanos, nuestra tarea, nuestro propósito de existencia nunca va a estar alejado de la evangelización. No, es que mi llamado no es ser evangelista. Claro, quizás Dios no te ha dado el don de evangelizar a multitudes, pero Dios sí te ha llamado a evangelizar y sí tienes que evangelizar. Ahora, ¿cómo lo tienes que hacer? Como el Señor Jesucristo lo hizo, predicando. No, es que yo predico mediante el baile. Yo cuando bailo gano así almas para que más personas vean y me pregunten, oye, qué bonito, qué de extraordinario tienes. Ah, y ahí les hablo de Cristo. No, es que yo hablo de Cristo por mi arte, ¿no? Yo canto reggaetón y es por eso que yo predico así. No, pero el Señor no te llamó a ser cantante de reggaetón. Bueno, si quieres, canta, pero no te olvides del llamado de discipular a las almas que el Señor te ha encomendado. Mis hermanos, tenemos que entender esto justamente para poder vivir como hijos obedientes al Señor por su gracia y sobre todo porque este es el objetivo de todo cristiano. Estudiar la palabra de Dios para cumplirla. ¿Qué cristiano que desea agradar a Dios puede vivir sin cumplir estos requisitos? Nadie. Y para enseñarla. Ahora, cuando vemos un verbo, tenemos que preguntarnos en qué tiempo se encuentra, en pasado, en presente o futuro. ¿Están en voz activa o voz pasiva? Ahora, eso se los voy a explicar en este momento, ¿sí? En primer lugar, ¿en qué tiempo se encuentra aquí el verbo preparado? Versículo 10. Porque Esdras había preparado. ¿En qué tiempo se encuentra el verbo? ¿Presente? ¿Pasado? ¿Futuro? ¿Qué dice Braulito? Presente. Presente. ¿Qué dice Gladys? ¿No le escucho? Pasado. Pasado. Stephanie, te veo ahí un dilema matemático. Tranquila, no es matemática, es lingüística, es lengua. ¿En qué tiempo se encuentra? Tiempo pasado. Es pasado. Pasado, dice Gilda. Ajá, qué lindo verla, hermanita Gilda, Dios las bendiga. Sí, efectivamente, es tiempo pasado. El verbo en el que se encuentra aquí es pasado porque lo vemos en había preparado. Había, no es que está preparando, es que había preparado. Está hablando, y está explicando, ¿no? Porque Esdras había preparado su corazón. Ya encontramos, y aquí el había preparado es un verbo compuesto, ¿sí? Cuando se junta el verbo haber, ¿sí? O, sí, el haber, ¿no? El estar. Se conjuga con otro verbo, es un verbo compuesto, ¿sí? Por ejemplo, yo me había caído, ¿no?
caído es el verbo, pero lo hace compuesto el había, ¿no? O yo, sí, yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos. Nosotros habíamos, si ustedes se dan cuenta, si dicen solamente el había o el habíamos, falta una acción. Entonces, para que este verbo esté completo, tiene que conjugarse con otro verbo. Nosotros habíamos comido, nosotros habíamos viajado, nosotros habíamos estudiado, nosotros habíamos entendido a la perfección la enseñanza de Juan Diego, ¿no? Yo había ido a la iglesia, yo había hecho tal cosa. Entonces, estos verbos cuando están de forma conjugadas se denominan como verbos compuestos. Aquí, así que el verbo aquí es lo que me indica que está en tiempo pasado es que el había preparado. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro verbo vemos? Para inquirir la ley de Jehová, para estudiar la ley de Jehová, para examinar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. Ahora, cuando ustedes vean los verbos que terminan en ar, o ir, son los verbos infinitivos, así se les llama, infinitivos. Ahora, eso no es tan importante, simplemente para que ustedes lo distingan. Inquirir era lo que estaba haciendo aquí Esdras. Inquirir. Y es un verbo directo también para nosotros, ¿sí? Inquirir. Cumplir. Enseñar. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Miren, si nosotros nos vamos a Efesios 4, vamos a dejar un rato Esdras y nos dirigimos a Efesios. Efesios. Efesios capítulo 4, del versículo 2 al 3. Braulito, hermano, léenos por favor Efesios 4 del 2 al 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ajá, listo, hermano. Perfecto. ¿Cuáles son los verbos que encontramos aquí? El verbo que está de manera directa, hablándose en tiempo presente, dice soportándonos. Soportándonos. Dos. No dice si soportarán, ni Es presente. no dice si se soportaron, así es, presente, ¿verdad? Soportando. Entonces eso quiere decir de que es una indicación, es una orden. Indicación, no, es una orden para nosotros. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? Wow. Lo lindo de todo esto es de que en los ejemplos también nos llevamos enseñanzas, ¿no? Justamente porque al darle importancia a los verbos, nos damos cuenta de lo que está tratando el texto y lo que nos está diciendo, porque nos está mandando una acción, o nos está mandando la acción de lo que está tratando aquí el texto, porque, por ejemplo, si leemos, y Judas se quitó la vida, se ahorcó, ¿no? No es que la enseñanza sea que yo me ahorque después que traicione o le falla a Jesús, ¿no? Aunque nos den ganas a veces, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros vemos el verbo que está aquí dirigido, ¿no? Tanto a la iglesia y nosotros siendo también parte de la iglesia de Cristo, adoptamos el significado, pero sabemos de que aún no estamos en el significado, estamos observando, ¿no? Pero dado que estamos comentando un poquito, que es un llamado también a vivir así también nosotros soportándonos con paciencia, ¿sí? Los unos a los otros en amor.
solícitos, dice. Es decir, o sea, sean solícitos, estén solícitos. Ujú. La Nueva Biblia de las Américas dice esforzándoos por guardar o esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Es otra acción. Estén solícitos en guardar, estén dispuestos. ¿Qué es solícitos? Disposición esforzada, disposición intencional, esfuerzo, esfuerzo. Entonces yo debo siempre preguntarme, ¿no? Este verbo, ¿en qué tiempo se encuentra? Entonces, si se encuentra en tiempo pasado, anoto, el verbo se encuentra en tiempo pasado. El verbo se encuentra en tiempo presente. ¿Se acuerdan cuando este último domingo estuvimos viendo, ahora voy a ti? Cristo está hablando en tiempo presente. Entonces yo debo preguntarme, ¿por qué Jesús dice voy en tiempo presente? Es porque, pero sí que sigue con sus discípulos, porque ya sabe que la cruz está cerca. Ujú. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. ¿Qué? Pero ya no estás con ellos en ese momento, Jesús. Pero Jesús, estás con tus discípulos ahí. ¿No los estás guardando en este momento? Claro, Jesús ya está hablando justamente en esa transición a su ministerio celestial. Es por eso que Jesucristo ora, intercede, clama por sus discípulos para que el Señor obre conforme a la voluntad ya prescrita desde antes de los tiempos creados. Debo preguntarme, ¿en qué tiempo se encuentra? ¿Está en pasado, presente, futuro? El verbo es compuesto, el verbo simple, está en voz pasiva o en voz activa. Y aquí vamos a ver esto, ¿de qué trata la voz activa o la voz pasiva? ¿Alguien que sepa que me quiera ayudar o indicar de qué trata la voz activa o pasiva? Si no, lo pasamos a explicar ahora, ¿sí? La voz activa, y se lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo, ¿sí? A ver, voy a tratar de... Ahí está, ya lo expliqué ahí en la diapositiva, ¿no? Dice, para yo poder darme cuenta si es que está en voz activa o en voz pasiva, yo debo identificar el sujeto. Identificar el sujeto de quién se está hablando. Y luego de que ya lo identifiqué, ver si es que está realizando la acción o recibiendo la acción. ¿Cómo me doy cuenta si es que un verbo está en voz activa o voz pasiva? Identificando al sujeto, en primer lugar, y en segundo, ver si es que el sujeto está recibiendo la acción o realizando la acción. Si es que la está realizando, es voz activa. Si es que la está recibiendo, es voz pasiva. Les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Juan Diego golpea la pelota. Juan Diego golpea la pelota. En un saque de meta, ¿no? A mí que tanto me gusta el fútbol. Juan Diego golpea la pelota. Pero de pronto, ¿en qué voz sería? Si digo Juan Diego golpea la pelota. ¿Voz activa o voz pasiva? Activation, activa. Activa. ¿Por qué? Porque yo estoy realizando la acción. Juan Diego patea la pelota o Juan Diego golpea la pelota. ¿Verdad? Juan Diego está golpeando la pelota, entonces es voz activa, porque el sujeto, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién está golpeando la pelota? Cuando yo quiero identificar, ¿no? El sujeto, me pregunto, justamente usando el verbo y el predicado. ¿Quién golpea la pelota? Juan Diego, el sujeto. Y si yo digo, Juan Diego es golpeado por la pelota, ¿qué estoy recibiendo yo? Estoy recibiendo la acción de la pelota. ¿Sí? Igual, ¿quién es golpeado por la pelota? Juan Diego. Pero soy golpeado, es decir, estoy recibiendo la acción. ¿Me dejo entender? Yo estoy recibiendo la acción, por lo tanto, es voz pasiva. Ahora, ¿de qué me sirve o de qué me ayuda a entender si es que un verbo está en voz activa o en voz pasiva? ¿Por qué? Porque sobre todo en las cartas de Pablo,
vamos a darnos cuenta la distinción que existe entre lo que nosotros hacemos versus lo que hace Dios. Entonces, para que no creamos que nosotros aportamos en nuestra salvación o creemos de que por nuestras obras somos salvos, debo darme cuenta si la salvación es solamente de Dios, quien la hace, o soy yo también quien hace la salvación, que yo me salvo a mí mismo. Pablo dice de que nosotros hemos sido escogidos por Dios. ¿Quién está realizando la acción? Dios. ¿Quién la recibe? Nosotros. Entonces, dependiendo de quién se esté hablando en el sujeto, puede, en cuanto a la salvación, Dios siempre va a ser la voz activa y nosotros los pasivos, porque nosotros recibimos la acción. ¿Y mis hermanos? Miren, vayámonos al ejemplo, Colosenses 3. Colosenses 3. ¿Qué dice Colosenses 3? Léalo, por favor. A ver, ¿quién está por aquí? Jeremías Berna Basilio. Lee, por favor, Colosenses 3:1. ¿Solamente el 1? Solamente el versículo 1. Ok. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ajá. Listo. Pablo, ¿a quién se está dirigiendo? A los colosenses. Entonces, ellos son en este momento el sujeto de quien se está hablando, los colosenses. Pablo les dice, si ustedes han sido resucitados con Cristo, ¿qué verbo es? ¿En qué tiempo está ese verbo? ¿En voz activa o voz pasiva? Pasiva. Han sido resucitados. ¿Voz Pasiva. activa o voz pasiva? Los colosenses, ¿qué están haciendo? ¿Están realizando la acción o están recibiendo la acción? Recibiendo. Recibiendo, excelente. Así es. O nosotros resucitamos por nuestra propia cuenta. ¿Tenemos el poder para resucitarnos a nosotros mismos? No. Por lo tanto, ¿quién está haciendo la acción? Dios. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, es voz pasiva. ¿Qué más? Si es que hemos resucitado con Cristo, si es que hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad. Ese verbo está en un modo imperativo y está en voz activa. En un momento les explico los modos del verbo. Pero aquí ya les dijo bien claro la voz. Está en voz activa. Buscad. ¿Qué debes hacer tú, colosense? Debes buscar. ¿Qué debes hacer tú, hermano de la iglesia Solo Cristo Vida? Buscar las cosas de arriba. ¿Me dejo entender, mis amados hermanos? Sí, hermano. De esa Sí. forma, ¿cómo yo me doy cuenta de que un verbo está en voz pasiva? Que justamente está en el sido. Tú has sido, hemos sido escogidos, hemos sido resucitados, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, hemos sido santificados. ¿Sí? Cuando tú estás recibiendo la acción es voz pasiva, pero cuando tú la estás realizando es voz activa. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para yo justamente poder darme cuenta si es que la acción la realiza Dios o la realizo yo cuando estoy leyendo la Biblia. Hoy se han levantado, hoy y a lo largo de toda la historia, se han levantado distintas sectas, distintas denominaciones justamente por no saber buscar el sentido correcto de la escritura en el verbo, en los tiempos del verbo. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los modos. Los modos verbales. El modo indicativo indican una orden o petición. ¿Sí? Indican una orden o... perdón. No, está aquí... no, aquí hay que decir, el primero es el modo imperativo. ¿Sí? Anoten primero, por favor, el modo imperativo.
El modo imperativo. No me he percatado bien de esta imagen, pensé que estaba correcta. Es modo imperativo. El modo imperativo indica una orden o petición. Indica una orden o petición. Entonces, en este versículo de Colosenses 3:1, hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿De qué? Debo buscar. Y normalmente yo me doy cuenta de los verbos imperativos cuando el emisor me está mandando a hacer algo. Buscad las cosas de arriba. Jesús nos dijo, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Arrepentíos. Es un, por ejemplo, arrepentíos es un verbo que está en modo imperativo. En el modo indicativo nos dan justamente el contexto de una situación específica. Nos están indicando algo acerca del sujeto. Como por ejemplo, y Jesús llegó a Capernaum. Aquí no estén copiando, por favor, un número 1 que dice indican una orden o petición, porque el modo indicativo no indica orden o petición. Escúchenme, por favor, primero. El modo imperativo es quien indica una orden o petición. El modo imperativo. El modo imperativo me indica una orden o petición, ¿sí? El modo indicativo me indica, valga la redundancia, un suceso que me ayuda a entender el contexto. Como por ejemplo, y Jesús llegó a Jerusalén. Y Jesús entró al templo. Ese verbo llegó, ese verbo entró, me ayuda a entender justamente lo que está ocurriendo en ese momento. Miren, vayámonos a Juan capítulo 12. Miren, versículo 1. Dice, Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Miren, vino Jesús. Vino. Es un verbo. El verbo ir, pero está en pasado. Perdón, venir. El verbo venir en pasado. ¿Sí? No es el vino de tomar, es el vino de venir. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania. Ese vino, ¿qué está haciendo? Me está indicando lugar. Te indican algo, te está indicando lugar, te indican tiempo, te indican estado. Algo te indican. Esa es la característica de lo indicativo. ¿Qué me está indicando este verbo vino? Me está indicando que Jesús vino a Betania. Es decir, me está ayudando a entender el contexto. Entonces, allí, si ustedes quieren poner en modo indicativo la descripción, indican un suceso específico. Indican un suceso específico. O un acontecimiento. Así que ahí debe ser corregido. Así que, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a corregirlo para que no se equivoquen aquí, porque esto ha sido mi error, ¿sí? Les pido disculpas. Indican un... Voy a ponerlo por aquí. Un suceso específico. Suceso o acción. Voy a poner aquí suceso específico o acción realizada. ¿Sí? Están viendo cómo estoy corrigiendo, ¿no? Qué roche, pero ya bueno. Aquí estoy viendo cómo están viendo cómo estoy arreglando mi pequeño lapsus. Listo. Ahí está entonces. ¿Sí? Ahora sí.
Listo, ahí está. El modo indicativo indica un suceso específico o acción realizada. Ahí está, súper rápido. Indica un suceso específico o acción realizada. ¿Sí, mis hermanos? El modo, a ver, entonces un ejemplo claro es Juan 12, ¿verdad? Ya lo tienen aquí, Juan 12. Que me está indicando que Jesús fue a Betania. Él estaba Lázaro. ¿Qué me está indicando? Persona, que Lázaro también estaba en Betania. ¿Se dan cuenta cómo me está indicando este estaba? Este estaba es la conjugación en tiempo pasado del verbo estar. Miren, estos verbos pasan a veces desapercibidos, pero nos van a ayudar a entender que Jesús fue a Betania y en Betania estaba Lázaro. Ahora, nuevamente otro verbo, el que había estado, verbo compuesto, tiempo pasado, había estado, ¿está en voz activa o en voz pasiva? En voz pasiva, porque se está hablando de Lázaro. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Quién había estado muerto? Lázaro. ¿Quién recibió la acción? Lázaro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo estamos desmenuzando todo esto? Para poder entender justamente el propósito de los verbos. Y a quien había resucitado de los muertos. ¿Quién había sido resucitado? Lázaro. Lázaro había... Entonces, ¿este verbo está en voz activa o en voz pasiva, hermano Felipe? Activo. En voz... A ver, si es que está recibiendo, Lázaro está recibiendo la acción. Ya, hermanito. Pasivo. Pasivo, así es. Sí, hermano, sí. Un ejemplo, ¿no? Claro de estos tiempos, justamente, de los verbos, es este versículo 1, ¿sí? Lázaro había sido resucitado por Jesús. Entonces, está en voz pasiva. Y le hicieron allí una cena. Miren, le hicieron allí una cena. Nuevamente, le hicieron. ¿A quién le hicieron una cena? A Jesús. Está hablando ahora de Jesús, porque Jesús ha ido a Betania. Y le hicieron allí una cena. ¿En qué voz está? ¿Está en voz activa o en voz pasiva? Y le hicieron. Le hicieron. ¿Quién está recibiendo la acción? Jesús está recibiendo la acción. Entonces, voz pasiva, porque la está recibiendo. Marta servía. Este verbo, ¿qué es? ¿En qué modo está? En modo indicativo, porque me está indicando un suceso específico o una acción realizada. ¿Se dan cuenta? Lean sus Biblias, miren sus Biblias. Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Entonces, ¿qué también me doy cuenta de que está en tiempo pasado? Pero sobre todo me está indicando algo, ¿no? Marta servía. Marta servía. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Otra vez, otro verbo indicativo. Otro verbo en modo indicativo. Verbo estar en modo indicativo. ¿Sí? Porque ¿qué me está indicando? La acción de Lázaro, que está sentado a la mesa junto con Jesús. Entonces María, la hermana de Marta, María, ¿qué hizo? Tomó una libra de perfume. Entonces, ¿en qué modo está este verbo? En modo indicativo. Modo indicativo. Tomó en tiempo, presente, pasado o futuro. Pasado. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y así podemos ver, hermanos, la cantidad de versículos que vamos a analizar, pero aquí ya les voy mostrando un poco de el modo indicativo. Ahora, retrocedamos un par de capítulos. Un capítulo. En el versículo...
Versículo 21. Vamos a ver a Marta. Versículo 21. Vamos a ver el modo subjuntivo. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí. ¿Sí? Miren, Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este verbo está en modo subjuntivo. Subjuntivo. ¿Por qué? Porque indican algo que no ha ocurrido. ¿Sí? Indica algo que no ha ocurrido. O sea, Jesús no estuvo ahí. Jesús no estuvo para hacer el milagro antes que Lázaro muera. Pero recordemos de que Jesús ya tenía todo planificado porque esta enfermedad o esta muerte era para la gloria de Dios. Para mostrar la gloria de Dios. Porque el Señor sabía que lo iba a resucitar. Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, es decir, modo subjuntivo, indica algo que no ha ocurrido. Normalmente me doy cuenta cuando aparece el verbo hubiera, hubieses, hubiésemos. Eliú, si es que ayer hubieras cerrado con cadena la puerta de la casa, no se hubieran robado la bicicleta de Rebeca. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no más, Rebeca, no te asustes. Se puso fría Rebeca por un momento. Es algo que no ha ocurrido, ¿no? Ahora, vayámonos nuevamente al versículo 32. La hermana de Marta, María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Le dice casi lo mismo, ¿no? Le dice casi lo mismo que Marta. Estaban expresando el mismo sentir. O sea, algo que no había ocurrido. Está en modo subjuntivo. Y para ver, hermanos, los verbos imperativos, en los verbos imperativos, vamos a irnos a Mateo 7. Mateo 7. Versículo 7. O bueno, vamos a leer desde el 6. Bueno, primero leemos el 7 mejor, para que se den cuenta lo normal, cosa siempre lo general que aparece como verbo imperativo. Dice, y ustedes lo pueden reconocer, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuántos verbos aparecen aquí? Pregunta, solamente verbos. ¿Cuántos verbos aparecen aquí? ¿Quién prende su micrófono primero y me dice cuántos verbos aparecen aquí, en este versículo? 6. 6 versículos. Excelente, Stephanie. Es uno de los versículos quizás más cortos de la Biblia, pero que aparece la mayor cantidad de versículos en un solo verbo. O sea, que en la menor cantidad de palabras se digan una serie de verbos. Pedid, dar, buscar, hallar, llamar y abrir. Estoy diciendo los verbos en infinitivo, ¿sí? Pedir, dar, buscar, hallar, llamar y abrir. Cuando los verbos terminan en ar, ir, son infinitivos. Entonces los estoy mencionando tal como son los verbos. Ahora, ¿cuáles son los imperativos? ¿Cuál me está indicando una orden? ¿Qué me está ordenando Jesús? ¿Cuántos verbos están en modo imperativo? Stephanie, tú que me respondiste, te vuelvo a preguntar. ¿Cuántos verbos están en modo imperativo? 3. ¿Cuáles son? Pedid, buscad, llamad. ¿Alguien no está de acuerdo con Stephanie? ¿Alguien cree de que el verbo imperativo es dará, hallaréis y abrirá? ¿O todos están de acuerdo con Stephanie? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sí? Bien. Bien, efectivamente. Entonces, cuando nosotros vemos una orden directa en la Biblia, es porque es un imperativo y yo debo obedecerlo. Es una orden que se está diciendo aquí, ¿no? Pide
y se te dará. Busca y hallaréis. Llama y se os abrirá. En el versículo 6, por ejemplo, vemos también imperativos, pero no de la forma del versículo 7. Pero también los verbos están en modo imperativo. Miren lo que dice aquí el versículo 6, uno antes. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pregunta, a ver, ¿quién prende su micrófono? ¿Quién prende su micrófono primero y me dice cuántos verbos hay? Solamente verbos. ¿Cuántos verbos hay? 3. 5. 3, 5, ¿quién da más? 5. ¿Quién da menos? 5. Ya. ¿Cuáles son los 5 verbos? A ver, dice deis. ¿De qué verbo viene? Dar. Dar. Echéis, viene de echar. Van 2. Dar. Pisoteen, viene de pisotear. 3. Vuelvan, viene de volver. 4. Despedacen, despedazar. 5. ¿Se dan cuenta? Hay 5 verbos. El encontrar los verbos me ayuda a encontrarle sentido, hermanos, a la palabra del Señor, a los versículos, a los textos que voy analizando. No deis, aquí hay un imperativo, ¿sí? No, los 5 no son imperativos. ¿Cuántos imperativos? De los 5 verbos que hemos mencionado, ¿cuáles son imperativos? El deis y el echéis. El echar. Porque te dicen, no des lo santo a los perros, no eches tus perlas delante de los cerdos. ¿Se dan cuenta la indicación? ¿Se dan cuenta la orden de Dios? Lo que Dios nos está diciendo aquí. Ahora, para finalizar el ejemplo, vamos al Antiguo Testamento para que no crean de que solamente en el Nuevo hay verbos así. Vámonos a Génesis, al primer libro de la Biblia. Vamos a leer el versículo 27. Génesis 27:3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Otra vez, ejercicio. ¿Cuántos verbos encontramos aquí? Rápido, contamos. Tomar. Sal, salir. Otro verbo, tráeme, traer. Hazme, hacer. ¿No? Van 4. Tráemelo, otra vez, traer. Comeré, comer, para que yo te bendiga, bendecir antes que muera. Ya identificamos los verbos. Entonces tú debes hacer ahí tu libretita. Hay tantos verbos. Es que es el verbo tal, en tiempo tal, en voz activa, voz pasiva, bla, bla, bla. Si es que, por supuesto, se está hablando de ello, ¿no? Ahora, ¿cuántos imperativos encontramos? A ver, Stephanie. ¿Cuántos imperativos encontramos? 4. ¿Cuáles son? Toma, Ujú, sal, ujú. tráeme Muy bien, y hazme. muy bien. Y bueno, Creo que tráeme lo que se tráemelo repite. nuevamente, pues, ¿no? Así es. Muy bien, Stephanie. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo nos ayudan a entender entonces la historia, el contexto, la narrativa cuando vemos verbos? Ahora, aquí esta no es una orden para nosotros. No tenemos que ir al campo, no tenemos que tomar nuestras armas, nuestra aljaba, nuestro arco y traerle casa a Isaac, porque Isaac ya se murió. No es una instrucción para nosotros, pero me está ayudando a entender qué cosa, lo que Isaac le ordenó a Esaú. ¿Sí? Para eso yo debo leer todo el capítulo 27, pues, ¿no? Y si quiero entender mejor quién es Isaac, debo leer todo Génesis. Hermanos, esto es importante para que nosotros lo podamos aplicar. Ver y entender los verbos. Los verbos. ¿Sí? Ahora, la tarea va a consistir, yo se las voy a dejar un momento por el grupo de WhatsApp,
va a consistir en lo mismo que han hecho esta última semana. Miren, el tiempo se nos ha pasado volando, pero yo he querido de que pueda estar cimentada esta práctica en ustedes, del poder ver los verbos. Entonces, cuando les toque compartir la palabra, cuando les toque dirigir un grupo de mujeres y les toque analizar un texto, tienen que buscar estos verbos, tienen que buscar los listados que aparezcan, tienen que buscar si es que aparece algún contraste. Si están en Génesis 27, miren, si están en Génesis 27, podemos ver lo que dice en el versículo 27. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Qué está comparando aquí Isaac? El olor de su hijo con el olor del campo que Jehová ha bendecido. Hay una comparación. ¿Se dan cuenta? Y luego ya continúa con la bendición que le da a Jacob. Va a ser hermoso cuando nosotros podamos mirar la escritura y sepamos cómo interpretarla, cómo tener las herramientas para interpretarla. Y vas a decir, ah, mira, acá hay un verbo. Y está en modo indicativo, entonces me está ayudando a entender mejor el contexto. Ah, este verbo está en modo imperativo, es una orden. Debo preguntar, ¿quién está dando la orden? ¿Quién está recibiendo la orden? Esta orden, si solamente estoy en las observaciones, ¿no? Esta orden, ¿en qué tiempo se dio? Y de esa forma voy avanzando en mi camino interpretativo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Me estoy dejando entender? Sí, hermano. Hoy Sí. solamente hemos hablado de verbos. Nos faltan los pronombres, las frases retóricas, las conjunciones y las preposiciones. Pero hoy ha sido solamente extraordinario este tiempo por hablar del verbo como tal. Sí, los verbos son importantes. Todas las observaciones son importantes, pero si hay algo común, o sea, no en todos los versículos van a encontrar, no en todos los versículos van a encontrar listados, no en todos los versículos van a encontrar contrastes, no en todos los versículos van a encontrar comparaciones, no en todos los versículos van a encontrar, ¿cuál fue la primera? No en todos los versículos van a encontrar relaciones de causa y efecto. No en todos los versículos van a encontrar palabras repetidas, no en todos. Pero sí lo que en todos los versículos van a encontrar, ¿saben qué es? Verbos. En todos. Hasta en el versículo más pequeño de toda la Biblia, que es no matarás, hay un verbo. Que es el mandamiento, ¿no? No matarás. Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús lloró. Lloró. Llorar. Verbo. ¿Se dan cuenta? ¿En qué tiempo? Pasado. ¿Quién lloró? Jesús. Esas preguntas yo debo hacer. ¿Quién llora? Jesús. ¿Por qué lloró Jesús? Esa pregunta ya me la guardo para la exégesis y buscar por qué lloró Jesús. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer solamente es anotar las observaciones que voy apreciando. No, hasta este momento no estoy buscando aplicaciones. No. Estoy buscando solamente observaciones. Observaciones. ¿Me dejo entender, mis amados hermanos? ¿Me dejo entender? Sí, hermano. Entonces les voy a dejar la tarea por WhatsApp. Voy a dejar de grabar en este momento ya la sesión.